Boa tarde. Eu non falo portugués, eu vou facer a miña presentación en español. It's okay? Bien. Vale, espero que todo el mundo me entienda. Vale. Bueno, yo soy Daniel Sánchez, trabajo en la plataforma de edificación Passive House en España. Y, vale. Vale. Trabajo en la plataforma de edificación Passive House en España y me toca hablar de la evolución de la vivienda social Passive House en nuestro país. Voy a hablar un poco de 4 regiones principalmente. Hay una quinta que no he puesto, pero que también la voy a mencionar. Y un poco también en orden de dónde se está haciendo más y dónde está empezando, ¿no? En primer lugar, bueno, Navarra, el gobierno navarro está implementando un plan social de vivienda que comprende muchas viviendas, todas ellas sobre estándar Passive House. En segundo lugar, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, con la Sociedad Zaragoza Vivienda, también y certificando Passive House vivienda para alquiler social. En tercer lugar, tenemos, esto es un ejemplo ya un poco más puntual, es en País Vasco, es el edificio Las Torres de Bolueta que nos acaba de contar Germán, nos ha contado la parte técnica. Yo voy a contar un poco también la parte de vivienda social de este proyecto. Y luego tengo también un ejemplo ya puntual, un único edificio que está en Madrid, que es el primer edificio de vivienda social en la Comunidad de Madrid y que acaba de terminarse recientemente y certificarse también Passive House. El quinto ejemplo que no traigo en la presentación, pero que también voy a mencionar, está en Asturias, en el Principado de Asturias, y también es un edificio de vivienda social, lo que pasa que no está todavía en construcción, está solamente en fase de proyecto y empezando. Entonces empiezo con Navarra. Esta fotografía es de Uxue Barcos, ella es la presidenta, bueno, ha sido la presidenta del gobierno navarro hasta agosto del año 2019. Y aquí, pues, estas son unas declaraciones que hacía cuando anunciaba el plan, ¿no? El plan se llama Navarra Social Housing. Decía, entre otras cosas, destacaba el compromiso social y convertirse en una palanca de cambio. Esto me parece importante por lo que os voy a contar luego cuando acabe la parte de Navarra. También, bueno, ellos se fueron hasta Passive House buscando el mayor confort y el mínimo consumo. Estuvieron buscando entre diferentes estándares en el mundo de construcción sostenible y se decantaron por Passive House. Uno de los motivos era el confort interior. En Navarra, Nasubinsa. Nasubinsa es la entidad, es la sociedad pública dependiente del Gobierno de Navarra encargada de construir todas las viviendas públicas. Esta sociedad tiene 25 años de antigüedad, tiene más de 7.000 viviendas construidas y tiene 1.500 viviendas para alquiler social, de las que es propietaria de 1.000 aproximadamente. En el año 2015 tenía una situación, en Navarra se daba una situación en la que tenían unos 4.000 demandantes de alquiler, tenían una alta morosidad en los alquileres de sus viviendas que tenían en propiedad, tenían situaciones de pobreza energética en la que los inquilinos no podían pagar la energía que consumían o no podían ni siquiera encender la calefacción, tenían un parque de vivienda con muchas patologías, que ya estaba, digamos, anticuado, lo que les estaba ocasionando muchos costes de mantenimiento y reparación de todas estas viviendas. ¿Qué pasaba en el año 2015? Pues que la plataforma PEP en España estaba preparando la conferencia en Pamplona, capital de Navarra, para el año 2016. Este año fue el primer año que la plataforma PEP estableció las 3 patas principales de la conferencia, trabajando en 3 ámbitos diferentes. Una parte para los técnicos, más profesional, una parte para el usuario final o para cualquier persona interesada en el estándar Passive House,
y una parte, digamos, institucional, en el que trabaja con las administraciones, hace reuniones, se reúne con personas del gobierno, con técnicos de la administración y les explica las ventajas del Standard Passive House. Fue ahí donde empezaron las reuniones durante el año 2015 con Nasubinsa, desde PEP con Nasubinsa, ¿no? Donde se les explicaba esto. ¿Qué pasaba? Nasubinsa tenía previsto un plan de vivienda social y tenían todo muy detallado. Tenían todo un plan económico de todos los costes, de las fases en las que lo iban a hacer, de dónde iba a ir cada edificio, etcétera, ¿no? Y además tenían hecho un Excel, un poco más o menos que un PHP, pero económico. Y tenía muchas pestañas, ¿no? Y entonces una de las cosas que le dijo Pep, les dijo, aquí os falta una pestaña, que es la de qué pasa si todo esto se hace Passive House. Podéis tenerlo en cuenta y simplemente hacer vuestros números y valorarlo. Entonces lo cogieron el guante y lo valoraron, metieron ese cálculo. Además, Pep le facilitó pues, cifras de costes, de un montón de datos, y ellos además los minoraron, no se creían que fuese tanto como nosotros le contábamos, y redujeron, o sea, aumentaron los costes que iban a tener y redujeron los ahorros para hacer su cálculo y ir sobre seguro. El plan total abarca 524 viviendas, en una primera fase 185 y en una segunda fase las 283 más 56, aunque no son a la vez. La inversión total prevista para el proyecto eran 86 millones de euros, de los que la mitad los ponía el Gobierno Foral de Navarra y fondos propios de la entidad Nasubinsa, y la otra mitad consiguieron financiación del Banco Europeo de Inversiones. Aquí una noticia, ¿no? de cuando firmaron el acuerdo de la financiación del Banco Europeo de Inversiones. En este 50% de inversión que consiguieron desde Europa tiene especial importancia la elección del Standard Passive House. Y es que para conseguir esta financiación al BEI tienes que justificarle un estudio de viabilidad económica muy detallado, en el que la razón de ser Passive House hacía que bajase la morosidad prevista de todo el proyecto. Y eso fue un factor determinante para que les concedieran la financiación desde el Banco Europeo. Actualmente, este plan empezó, la primera piedra se puso en Entremutilvas hace 2 años más o menos, y actualmente tienen todo esto en marcha. Tienen, pues no los he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 edificios en marcha, 441 viviendas y unos 38.000 metros cuadrados de superficie Passive House en marcha. Me parece importante resaltar el número que aparece abajo, ¿no? El coste de construcción de estos edificios ronda los 800 euros metro cuadrado. Y este es una fotografía del primer edificio de alquiler social terminado y certificado Passive House en Navarra y en España, que son 42 viviendas VPO en Entremutilvas. Me paso ya de Navarra, pero retomo lo de la palanca de cambio, y es que se esté haciendo todo esto en Navarra ha provocado un efecto bola. Es decir, todos los constructores privados están viendo que si el usuario tiene una vivienda pública Passive House, ¿por qué va a pagar más por una vivienda privada no Passive House? Entonces todo el mundo, todos los constructores privados se están poniendo al día y están llegando a Passive House, y los que no han llegado ya van a llegar en los próximos años. El siguiente ejemplo es Aragón, y traigo otra vez la conferencia española Passive House que se hizo en el año 2018 en Zaragoza. Y de nuevo tenía las tres patas, que las hemos ido manteniendo desde Pamplona. Y no para la conferencia, sino ya un poco antes, ya en Pamplona y en la conferencia número 9, que fue la de Sevilla, se establecieron contactos con Gobierno de Aragón y con Zaragoza Vivienda. Y bueno, pues ya veían lo que se estaba haciendo en Navarra, lo que iba a pasar, cómo se estaba haciendo Passive House, y también decidieron incorporarlo a sus políticas. Por una parte, tenemos Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Vivienda,
que tiene publicadas la licitación para un total de 180 viviendas en alquiler social, divididas en 3 lotes, pues 33 más 53 más 94 viviendas. Esto no está todavía, no está construido, no se ha comenzado, sino que están los concursos adjudicados y se están realizando. El Gobierno de Aragón, por su parte, también tenía diferentes opciones para implementar Passive House y optó por estas 3 que aparecen aquí, ¿no? Las 2 primeras son 6 viviendas en Alcañiz y 10 viviendas en Teruel, las 2 en cada uno de los 2 sitios en el Parque de Maquinaria. Esto es interesante, estos 2 proyectos, ahora lo cuento un poco más, y es porque son rehabilitaciones integrales de edificios. Son edificios muy antiguos que están rehabilitados de manera integral para alcanzar el estándar, en principio, estándar EnerPHit, pero uno de ellos llega a estándar Passive House. Y luego tiene también 90 viviendas y garajes y trasteros en Huesca, que bueno, son 88 realmente por temas de licencias, pero este todavía no está ejecutado, está en proceso. Estos son los edificios de Alcañiz y de Teruel, son 6 y 10. Y bueno, aquí una declaración de Teresa Navarro, que es la directora de Vivienda, la directora de Vivienda y Edificación de Gobierno vasco, que decía que estas viviendas de alquiler social van a mejorar la calidad de vida, garantizar el confort y mejorar las condiciones de salud de los que viven en ellas. Es un poco más allá, mirar un poco más allá también de los números, ¿no? Hemos estado hablando de ello durante todo el día. Esto es una diapositiva de Teresa Navarro en una de nuestras jornadas en la que hacen la comparación. Estos edificios se tenían que rehabilitar sí o sí porque eran antiguos. Y hicieron la comparación entre rehabilitarlo a la normativa nacional en España o rehabilitarlo a estándar EnerPHit. Y ahí está un poco la diferencia de consumo, en el que marca, ¿no?, que en EnerPHit estaban ahorrando un 89% en el consumo. Y en coste, también lo hicieron, el cálculo, y en coste de hacer desde la normativa nacional hasta Passive House era simplemente un 15,5%. Igual es un poco alto este porcentaje, pero en este porcentaje hay que tener en cuenta también que no solo es motivos de Passive House, sino que también está adecuado a accesibilidad del usuario, etc. Ya pasó a Gobierno vasco. En concreto, Visesa es la equivalente de Nasubinsa, es la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco, y este es el proyecto que nos ha estado mostrando también Germán. Y este proyecto, en el País Vasco, en la zona de Bilbao, tenían una zona que es toda esta zona de Bolueta, que era una zona degradada. Era una zona industrial que tenía el suelo contaminado, que no tenía uso y tenían que regenerarla. Presentaron un proyecto para regenerar esta zona y lo presentaron también al concurso Best Practice de las Naciones Unidas en el año 2014, que se celebró en Dubái, y fue catalogado como Best. ¿Qué preveía el proyecto? Pues preveía hacer 1.100 viviendas en total, de las cuales 608 fueran VPO. Esto es el triple de vivienda pública de lo que les obligaba a la normativa, que eran unas 200 y algo. Y se preveía un sistema de calefacción central de barrio, un district heating, ¿no? Por motivos económicos, ese district heating tuvo que desaparecer del proyecto. ¿Y cuál fue la solución o hacia dónde tuvieron que virar? A conseguir un ahorro y una eficiencia energética basada en la mejora de la envolvente de los edificios, en medidas pasivas, ¿no? Ahí fue cuando apareció estándar Passive House, decidieron implementarlo y le dieron viabilidad al proyecto. Actualmente está construida y entregada la Torre 1, que comprende 171 viviendas, 63 son de alquiler social y 108 son para venta libre. Y está en proceso de construcción y ejecución la segunda torre, que son 190 viviendas de renta libre. Es decir, que aquí solamente contabilizamos 63 viviendas de alquiler social. Las 2 torres son Passive House
Y el resto de torres previstas en el proyecto no sabemos a la fecha cómo serán, ¿no? Porque todavía no está, o por lo menos nosotros no lo sabemos cómo está definido. Los números, esta diapositiva, le pregunté a Germán antes de venir si la iba a poner, me dijo que no, pero bueno, os la ha puesto. 3% de sobrecoste de construcción de este edificio y ahorro en la primera torre pues de 60.000 euros al año, ¿no? Último ejemplo de edificio, ejemplo puntual de vivienda social, pues en la Comunidad de Madrid, justo este año, y lo hemos tenido en nuestra conferencia hace unas semanas, es el edificio Carabanchel 34, que son 25 viviendas, también vivienda social para alquiler social, promovidas por la EMVS, que es la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. La historia de este edificio es interesante contarla por lo que voy a decir al final de la presentación, y es que la particularidad de este proyecto es que era la segunda fase de un proyecto que ya estaba ejecutado desde el año 2007, en el que se preveían 2 edificios iguales dentro de un proyecto europeo para estandarizar e industrializar la edificación. El primer edificio ya tenía criterios bioclimáticos, etcétera. Se había construido el primer edificio y el sótano común. Ese proyecto quedó parado porque eso fue año 2008, crisis de la construcción, y quedó parado. Se retomó el proyecto hace un año y algo, perdón, 2 años, y había el técnico, el arquitecto encargado de realizar el proyecto, es socio de PEP, es un Passive House Designer, y propuso hacerlo Passive House. Le dijeron que no, se lo denegaron. Entonces la construcción continuó. Y cuando el edificio estaba en estructura, con la estructura ya levantada, volvió a la carga. Oye, hay que hacerlo Passive House. Y entonces en ese momento, pues alguna casualidad, le dijeron, vale, si lo haces con un sobrecoste pequeño, con una sobreinversión pequeña, pues haz tus números, nos lo dices y lo haces. Y pues quedó sorprendido y se puso manos a la obra y lo hizo. El edificio se terminó, adaptó, cuando ya estaba en fase de estructura, adaptó todo lo necesario para convertirlo en Passive House y certificarlo. Y este es el número, ¿no?, de inversión, un 5,9% más sobre el presupuesto que tenían. El coste de metro cuadrado está en 924 euros el metro cuadrado, cuando en Passive House en código técnico, perdón, era 872. Es un buen ejemplo de que se puede hacer. Y el siguiente que traigo, o sea, el que no traigo, que quiero contar, es el de Principado de Asturias, en el que igual, en las diferentes conferencias Passive House que ha habido en España, gente de la Administración en España, en Asturias, perdón, se concienció del estándar Passive House y están promoviendo 20 viviendas de alquiler, 20 viviendas sociales en muros de nalón. Y he estado durante toda la presentación haciendo mención un poco a PEP y a sus socios y al trabajo que ha hecho durante las conferencias, y no lo he hecho por presumir, lo he hecho para lanzar ahora una idea, un mensaje a todos vosotros, y es que la experiencia que tenemos, PEP lleva realizando la labor institucional, reuniéndose con gente de la Administración y con Gobierno durante muchos años y en muchas reuniones. Solo en el año pasado hemos tenido cerca de 30 reuniones. Y la experiencia que tenemos es que muchas veces es más el dar con una persona sensible o una persona que se conciencie de esto dentro de la Administración que el ir y traer el mensaje de golpe o entrar a montón, ¿no? Entonces, cada uno de los técnicos que estáis aquí, que estáis en la Asociación Passive House de Portugal, en vuestras reuniones con alcaldes, concejales, técnicos de la Administración, hablarles de Passive House, de las ventajas, ofrecerles vuestra ayuda, que no se sientan solos. Una de las cosas que vemos también es que la Administración quiere implementarlo en muchos casos y no sabe cómo. Necesitan un poco de orientación, les ayudamos a hacer pliegos, les damos orientación de costes, todo esto.
con una persona que lo vea claro, un delegado de vivienda o algo por el estilo, un puesto por el estilo, eso ya puede tener viabilidad. Y muchas veces un proyecto piloto hace de rueda, echa a andar, quita el palo que hay en la rueda, echa a andar y eso ya empieza a replicarse, ¿no? Como el caso de Navarra, por ejemplo. En el caso de Aragón, los 2 proyectos que hicieron, el objetivo claro que tenían era el de demostrar al sector que se puede hacer, que es viable técnicamente, económicamente y que se puede llegar a ello. Y que, bueno, vas a cumplir la normativa de edificio de consumo casi nulo ayer, hoy y mañana, ¿no? Cuando se vaya actualizando la normativa nacional, porque tú ya estás allí, porque es Passive House. Y bueno, ese es un poco nada más el mensaje que tengo. No sé si me he pasado de tiempo, pero gracias a todos.